Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, iniciando una nueva semana laboral. Aquí lo más destacado del día. En el norte de Quito, un auto gris ha quedado registrado en varios robos a personas. Los habitantes de San Carlos indicaron que los delincuentes atacan tanto en el día como en la noche. Este par de amigos caminan conversando relajados sin la menor idea que el peligro se les acerca sobre 4 ruedas. De pronto en escena aparece este vehículo que según los vecinos es de color gris, del cual descienden 2 tipos y se abalanzan el uno sobre el de sexo masculino y el otro somete a la chica, a quien la bota al piso y le arrastra porque se aferra a su maleta. Los gritos de la chica alertan a los vecinos de las inmediaciones del Parque Inglés, suena la alarma comunitaria y los tipos huyen en el vehículo que les espera con las puertas abiertas. La inseguridad realmente en San Carlos está bastante difícil. Pero no es el único evento. En este otro, de nuevo en escena el famoso carro gris. El modus operandi es similar, se bajan 2 sujetos y someten a una pareja. Los tipos, según los habitantes del sector, actúan con armas de fuego, así como armas blancas. Vemos que son las mismas personas las que están asaltando. En las cámaras que nosotros estamos viendo, seguramente son las mismas personas. Pero no solo operan en la noche, también a plena luz del día. El mismo carro gris, la banda al parecer está conformada por 3 sujetos. 2 son los encargados de concretar el robo y uno hace de conductor y les espera circulando, listo para huir. Los ladrones vienen en moto, vienen en carro, se ponen aquí en el parque, estar cansando, estar viendo por aquí todo lo mal puesto, lo mal visto y entonces asaltan. A tener cuidado, muchachos del mal, una de estas se les duerme el ángel de la guarda y el extenso brazo policial les pone en apuros y acaba con sus hazañas delictivas. En Quito informó Iván Casamen. En Calderón, delincuentes se llevaron $15.000 en teléfonos celulares de un establecimiento comercial. Los zampones utilizaron una camioneta reportada como robada en Cayambe. Las cámaras de seguridad registraron el ilícito que se cometió en pleno toque de queda. Parroquia Calderón, calle Carapunco. La camioneta se detuvo frente al negocio de celulares a las 4 de la mañana. 2 delincuentes encapuchados tratan de abrir la puerta. Escuchan que pasan vehículos y se esconden dentro del automotor. Después se bajan nuevamente, pero esta vez los 4 pillos. Y en cuestión de segundos desprenden el seguro de la puerta. Con una gran pinza corta candados, rompen las seguridades e ingresan al establecimiento. Viaje tras viaje se llevaron absolutamente todo. Las perchas quedaron vacías. Causaron un perjuicio significativo a la dueña, que tuvo que invertir en el negocio. La dejaron endeudada. Pues se sustrajeron aproximadamente $15.000 en mercadería, celulares, accesorios, contratos de los clientes, incluso información valiosa de los clientes. Los delincuentes se dieron el tiempo de llevarse el sistema de seguridad interno, por eso no hay grabaciones. Desactivaron la alarma y nadie vio ni escuchó absolutamente nada. Pero vamos al vehículo. Es una camioneta 4x4 reportada como robada. En este video se ve como delincuentes se la llevaron de la vivienda de la propietaria, esto en Cayambe. Roban mi vehículo de mi casa a las 5:30 de la tarde. A la madrugada del día miércoles, con el vehículo roban el local en Calderón. En Cayambe también, esa misma tarde que roban mi vehículo, robaron una vulcanizadora. Hay una denuncia por el robo del carro, ya presentada en la fiscalía, pero nada que tienen respuestas. Le explicaron a la afectada que le iban a asignar un agente investigador, pero ya más de una semana, y esa llamada no llega. Lamentablemente nadie me ha llamado hasta el día de hoy. El vehículo debe estar valorado en unos $30.000. Lamentablemente nosotros sacamos con deuda, sí, lo compramos, sin embargo nosotros tenemos deuda en una entidad financiera que todavía la estamos pagando.
Por eso piden patrullajes especialmente en horario de toque de queda, para identificar estos vehículos que van atracando y que sin placas recorren toda la ciudad. Informó Marilyn Jaramillo. Motorizados fueron captados robando en horas de la madrugada en pleno horario de toque de queda. El suceso se registró en la ciudad de la Sagrada Familia, al norte de Guayaquil. Cámaras de vigilancia captaron el suceso. Un ciudadano permanecía parqueado en el interior de su vehículo. Se le acercaron 4 sujetos en motocicleta. Le mostraron sus armas de fuego y procedieron a robarle. El suceso se registró en la ciudadela Sagrada Familia, ubicada al pie de la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil. La víctima era un repartidor que se encontraba distribuyendo sus productos en los negocios del sector. El asalto se produjo a las 3:15 de la madrugada, es decir, en el horario que comprende el estado de excepción. Por ese motivo, en redes sociales, la ciudadanía expresa su preocupación ante la falta de seguridad que permitió a los delincuentes transitar libremente sin un control a su paso, que permitiera evitar que se ejecuten estos delitos en contra de quienes sí deben estar en las calles por motivos estrictamente laborales. Informó José Morales. Descubren un inmueble utilizado para desmantelar motocicletas robadas en el norte del puerto principal. En la vivienda se halló además un arma de fuego y se encontró un listado de víctimas de extorsión. Se trató de un operativo policial efectuado la madrugada de este lunes en el bloque 6 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Durante una persecución, los uniformados lograron dar con una vivienda en la que se cometían un sinnúmero de delitos. El 911 envía a verificar un auxilio en donde se nota la actitud inusual de un ciudadano que al ver el patrullero se ingresa a un domicilio, en donde se puede corroborar que ingresa a dejar un arma de fuego debajo de la cama, en donde se verifica también que existe una motocicleta robada, autopartes de la motocicleta robada. Además, los gendarmes hallaron un cuaderno con un listado de víctimas de extorsión. Allí se fijaban los nombres de los negocios y el monto a cancelar. Se puede verificar que existen varios nombres de locales en donde pedían cantidades de dinero, al parecer que cobraban semanalmente. Esto deja demostrado que el tema de las vacunas extorsivas continúa acá en este sector. Sí, continúa la situación de las vacunas, pero de igual forma nosotros como policía estamos conteniendo la situación de las extorsiones. El detenido fue identificado como Kevin M., de 21 años, quien presenta 2 procesos, uno de ellos en julio del 2023, por el delito de receptación. Según la policía, pertenece a una peligrosa banda delictiva. Informó Jorge Salazar. Un ataque de sicarios terminó con la vida de un funcionario de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta. La víctima fue identificado como Yamil Eduardo Rivera Saltos. La víctima iba en su vehículo cuando sicarios en moto le dispararon. Un funcionario de la Agencia Municipal de Tránsito fue abatido dentro de su vehículo en Manta, provincia de Manabí. La víctima recibió varios disparos en la cabeza. Ya con la Policía Nacional, encontrando un vehículo completamente cerrado. Entonces hicimos una apertura por la parte posterior con una herramienta especial. Se rompe lo que es el vidrio, se aperturan puertas, se verifican signos vitales, comprobando que la persona de sexo masculino tenía impactos a nivel de la cabeza, de arma proyectil de arma de fuego, sin signos vitales. El hecho ocurrió en la Avenida de la Cultura, a la altura del sector comercial Nuevo Tarqui, a solo escasos metros de un semáforo. Se presenta un hecho violento, ciudadano de 42 años de edad, es abordado por el lado izquierdo, por el lado del conductor, y recibe 5 impactos balísticos con 9 milímetros, por lo cual le produce obviamente su deceso. El fallecido fue identificado como Jamel Eduardo Rivera Saltos, de 42 años de edad,
trabajaba como supervisor en la agencia de tránsito. El ciudadano tiene antecedentes, 2 antecedentes por concusión y por transporte y tenencia de armas. Eso está verificado ya. La policía investiga un supuesto vínculo familiar con la esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Mientras no tenga una versión oficial con documentos oficiales no podría adelantarme a esas cosas. ¿Es lo que se presume? Se presume. Este ataque causó temor en la zona comercial de Manta, donde hay un alto flujo de vehículos y personas. Pasa que Manta ya se hizo una ciudad que mejorar la seguridad. El cuerpo de la víctima fue trasladado en un carro particular hasta el Centro Forense de Manta. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Agentes de Control Metropolitano de Quito agredieron físicamente a un ciudadano durante un operativo. ¿Qué acciones tomará la alcaldía de Quito? Les contamos en breve. En el sur de Ambato, un hombre de 29 años de edad fue asesinado con un corte a la altura del cuello. El difunto llegó a casa en compañía de 2 amigos y al calor de los tragos se habría registrado una riña. Eric Santiago Villarreal se ganaba la vida cuidando carros, pero lastimosamente el licor era su mejor aliado. Horas atrás invitó a 2 amigos a la casa donde vivía con sus padres. Al calor de los tragos se habría registrado una riña donde el anfitrión fue herido mortalmente. A gente que no valía la pena, le digo, mijo, no traigas de esa gente, le digo. Los supuestos amigos desaparecieron cuando fue auxiliado por su padre. El hombre de 29 años de edad estaba agonizando. Tenía un corte profundo a la altura del cuello, herida causada por un objeto cortopunzante. Yo lo que estaba durmiendo, vi que se puso a pelear. Los otros más han cogido y han estado con cuchillo y ya levantando a mi hijito. Cuando llegaron los paramédicos del llamado de auxilio, simplemente confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Al interior, como evidencias, levantaron botellas que contenían licor. El arma utilizada no fue localizada. Encontramos heridas defensivas del labio occiso. La policía cuenta con datos leves y características de los 2 amigos. Agentes de la DINASED están trabajando en flagrancia para ubicarlos y determinar quién fue el responsable del asesinato de alias Flaco, como era conocido el difunto. Estamos investigando con las de DINASED y con las de Dirige Investigativo. Frente a mi casa hay una cantina. Entonces yo ya les dije a los vecinos, le dije, esto va a suceder porque cada vez y cuando se cogían a pelear allá en la cantina. Mientras en otro hecho violento una pareja fue sorprendida en la vía ecológica Santa Rosa al sur de Ambato. Un auto y 2 motocicletas interceptaron el carro en el que circulaban. Los desconocidos al hombre le dispararon a quemarropa. La víctima recibió 7 tiros. Trascendió que el fallecido hace pocas semanas salió de la cárcel. Informó Iván Casamen. 4 personas fueron capturadas en Daule por transportar droga en una camioneta. Según las autoridades, el alcaloide tenía como destino el cantón San Borondón para ser vendido bajo la modalidad de menudeo. La captura de estos 4 sujetos y la incautación de la droga responde al trabajo ejecutado por la Policía Nacional con la Operación Barú. Fue así como lograron detectar en Daule que los ahora procesados transportaban en esta camioneta todo este alcaloide. Por lo cual, el personal de la Unidad Nacional contra el Tráfico de Consumo Interno logra la interceptación de este vehículo y puede obtener los siguientes resultados. 53.471 gramos de una sustancia verdosa que luego de haber realizado el proceso de verificación es una sustancia considerada alucinógena. En total, 106.942 dosis de marihuana fueron retiradas del mercado. Los 4 sujetos encargados de su transportación fueron capturados. Son de nacionalidad ecuatoriana, quienes responden a los nombres de Ricardo F., 29 años, tiene antecedentes por tráfico ilícito de armas de fuego. Juan N., de 26 años, tiene antecedentes por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes. De igual forma, el señor Luis M. no registra antecedentes y el señor Jorge P., de 30 años, que no registra antecedentes.
La droga decomisada tenía como destino el cantón San Borondón y desde ahí sería distribuida al menudeo, informó Miguel Laje. Un estudio detectó altas concentraciones de plomo y aluminio en muestras de leche tomadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Les contamos en breve los detalles. En una zona rural del Cantón Santo Domingo fue desarticulada una organización delictiva dedicada al tráfico de armas y municiones. El operativo dejó 4 detenidos, uno de ellos considerado un blanco de alto valor. Tras varias semanas de trabajos de inteligencia entre agentes policiales y de las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad operó en el sector del Esfuerzo, una zona rural del Cantón Santo Domingo. En el allanamiento a una finca encontraron armas, municiones, entre otros elementos tácticos. Esta estructura delictual se dedicaba al tráfico de armas de fuego. Este tráfico de armas de fuego también genera como delitos colaterales la extorsión y el asalto en carretera. Aparentemente el lugar era utilizado como centro de planificación de una organización delictiva que no solo operaba en la ciudad de Santo Domingo, sino que pasaba a los límites provinciales. Presumen que el armamento en ocasiones lo utilizaban, en otras alquilaban y también vendían. Se desarticula una organización delictiva dedicada a la tenencia y porte de armas que estarían utilizándose para diferentes actividades delictivas dentro de la subzona Santo Domingo. En una de las habitaciones encontraron 873 municiones de diferente calibre, 5 armas largas, 3 cortas, 6 alimentadoras, 3 radios de comunicación, un visor nocturno, chaleco antibalas, 15 relojes de alta gama, dinero en efectivo. Entre lo decomisado sobresale: 2 armas de fuego son tipo fusil, calibre .556, es decir, son armas de alto impacto. El operativo dejó 4 detenidos, entre ellos un blanco de alto valor para la fuerza pública. Agentes de los ejes investigativos de inteligencia no solo trabajan en las grandes urbes, las organizaciones delictivas han escogido áreas rurales para descansar y planificar. Ya que lidera una organización delictiva que está operando en ese sector, operan en el sector de Santo Domingo y Esmeraldas. En lo que vamos del 2024, en la provincia Sáchila, han desarticulado 3 bandas delictivas que operaban en el área rural. Informó Iván Casamen. Al volver, agentes de control metropolitano de Quito agredieron físicamente. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Agentes de control metropolitano de Quito agredieron físicamente a un ciudadano durante un operativo. Esto generó la indignación ciudadana. Según las autoridades, los implicados están siendo investigados y recibirán la máxima sanción. Avenida 10 de Agosto y Darquea, norte de Quito. El video captado por un ciudadano muestra cómo varios agentes de control metropolitano a bordo de motocicletas acorralan a un hombre que se encuentra sentado en las gradas de ingreso a un negocio. Uno de los uniformados lo toma a la fuerza por sus brazos y lo lanza hacia la acera. Una vez en el suelo, llega un segundo agente y lo agrede de forma violenta, propinándole 3 patadas. Una de ellas en la espalda y 2 en su rostro. Esto generó indignación en la ciudadanía. Según el director de esta institución, Juan Carlos Guarderas, y el alcalde Pavel Muñoz, se han tomado las medidas del caso. Se activó el proceso de investigación interna. Obviamente vamos a respetar igual debido proceso con los agentes que intervinieron en el hecho. Y yo al menos he pedido que sea severa y ejemplificadora la acción sobre este agente. Según las autoridades, todo esto se originó cuando los agentes se encontraban en un operativo de control y la persona agredida junto a 16 ciudadanos más habrían sido desalojadas por estar haciendo mal uso del espacio público. Estaba reunida con un grupo de personas que se encontraban libando en el espacio público. Entonces, como la planificación establecida para el cuerpo de agentes es el control del mismo, hicieron el acercamiento donde tomaron procedimiento para pedirles que se retiren del lugar. El momento que piden eso son agredidos, señalan que que hubo una moto que fue donde estaba el agente que fue botada y por lo tanto esto es el elemento previo.
eso no es justificativo en lo absoluto de que hayan procedido de la forma en la que procedieron. Debieron haber llamado a la policía. En este marco, el alcalde además señaló que se investigará si este caso tiene algún tipo de relación con actos racistas. La persona agredida es afroecuatoriana, es de comunidad negra, es de persona negra y por lo tanto cuidado estemos frente a un caso de racismo institucional. Si es así, esto para mí será un agravante. En total son 10 los agentes de control metropolitano que están siendo investigados. Según las autoridades, se trata de una falta grave que podría llegar a la destitución. En Quito informó Adriana Rojas. Un estudio de la Escuela Politécnica Nacional detectó altas concentraciones de plomo y aluminio en muestras de leche tomadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los responsables de la investigación señalaron que remitirán y medio. El Centro de Control de la Armada solo ha entregado 4 permisos de porte de armas para civiles. La falta de centros de capacitación certificados y la asignación de un perito en Guayas para el procesamiento de todos los exámenes han demorado el tiempo de la gestión. El decreto ejecutivo y el acuerdo ministerial para el permiso de porte de armas de civiles se firmaron en abril del año pasado, pero después de ajustar los protocolos en defensa, interior y salud, todo estuvo listo en noviembre. En 3 meses y medio se han presentado 312 solicitudes en el Centro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, solo han podido entregar 4 permisos. En esas inconsistencias es que la mayoría se les han negado, pero no nosotros como comando conjunto, sino el Ministerio de Salud Pública. En la parte técnica. En la parte técnica de los certificados. Hay 11 requisitos, entre ellos capacitación técnica, certificado de no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, un examen psicológico y otro forense. Únicamente pueden solicitar autorización para pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 38, letales y no letales. Y se han visto detenidos por la parte de la certificación por parte del Ministerio de Salud Pública. Los centros de capacitación están a cargo del Ministerio del Interior. Estos todavía están en proceso de calificación. Por lo menos en Guayas todavía no están certificados por el Ministerio del Interior. En el caso de personas naturales están vigentes 792 permisos de tenencia y 223 de porte. ¿Por qué se hacen tanto lío? Oiga, sí, 12, 13 años de que Correa suspende la tenencia de armas a todos los ciudadanos. El mayor Miguel Guzmán cree que en las calles hay una urgencia letal que no admite más dilaciones. Es el empresario pequeño, el dueño de un negocio, de una ferretería, de un local, de un almacén, que como no hay protección, no siente la protección que es obligación del Estado, quiere tener acceso a ese principio de la Constitución. Espera por ello que Salud y los centros de capacitación afinen sus protocolos por la paz social, que sigue bajo acecho. Informó Jorge Escobar. El SDAI se encuentra desarrollando un nuevo censo carcelario con el que busca recopilar información relevante de la población penitenciaria en el país. Dentro de la planificación se prevé levantar una base de datos con el perfil genético de los reos. ¿Qué implica esta medida? ¿A qué obstáculos se enfrenta? Aquí les contamos. Una publicación de diario El País de España dio a conocer que el Estado ecuatoriano, a través del Servicio de Atención a Privados de Libertad, estaría levantando una base de datos que recopila información personal y criminológica de los detenidos. Estos datos comprenden perfiles genéticos de los reos, los cuales habrían sido obtenidos a través de hisopados bucales. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de estos exámenes? Porque normalmente los prisioneros no solamente hacen un crimen en su vida, sino que normalmente vuelven a entrar al sistema porque vuelven a reiterar en el comportamiento criminal. Entonces, al tomar tus muestras genéticas, tú reduces el comportamiento criminal de esas personas, de esos prisioneros, un 17%. Analistas también consideran que Ecuador, por su largo historial de masacres carcelarias, debe contar con estos recursos. Con esos perfiles genéticos hay una
identificación positiva el momento que se tenga esos perfiles genéticos sobre la identidad de una persona que ha sido asesinada, por ejemplo, en la cárcel, que ha sido quemada en la cárcel, o que ha desaparecido y aparece en otro lado, entonces o que ha sido enterrado. Entonces inmediatamente se puede tomar esas muestras de ese cadáver y compararlas con las del perfil genético. Si los hubiésemos tenido, indican, no se violentaría con tanta frecuencia el sistema judicial ecuatoriano. Y si hubiese habido una base de datos genética de Leandro Norero, con mucha facilidad se hubiesen dado cuenta que Leandro Norero seguía vivo. Ahora bien, este proyecto también se enfrenta a varias dificultades. Una de ellas es el consentimiento de los reos para proceder con el examen. Es necesario que exista un protocolo claramente establecido. En el momento de la detención, el momento de hacer el examen médico, tienen que hacerle pruebas de sangre y parte de esas pruebas de sangre pueden ser utilizadas como parte del perfil genético. Para evitar problemas legales, expertos recomiendan al Estado cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. Informó Álvaro Terán. En Ohio, Estados Unidos, un juez condenó a cadena perpetua a la ecuatoriana Cristel Candelario por abandonar a su hija por 10 días, mientras se fue de vacaciones con su novio. La bebé murió y tenía tan solo 16 meses. Cadena perpetua fue la sentencia que cayó sobre Cristel Candelario, una madre ecuatoriana que causó la muerte de su bebé al abandonarla por 10 días. Dejar a tu hija aterrorizada, sola, desprotegida, sufriendo, sin comida, sin agua ni protección y acostada sobre su propia suciedad. Basado en todo lo que hemos escuchado, está sentenciada a una vida en prisión sin posibilidad a la libertad condicional por el primer cargo y por el quinto tendrá 8 años de prisión. La audiencia se instaló en Ohio, Estados Unidos, este lunes 18 de marzo, después de varios meses de investigaciones. El hecho se dio en junio de 2023, cuando una bebé de tan solo 16 meses fue hallada envuelta en una manta llena de heces, orina y toda sucia. La autopsia reveló que la niña murió de hambre y deshidratada. Esta bebé amaba a su mamá, ella necesitaba a su mamá y su mamá la traicionó. Cristel Candelario dejó a su hija mientras se marchó de vacaciones a Puerto Rico y Michigan con su novio. En febrero de este año, Candelario se declaró culpable. Además, aceptó que padecía problemas de salud mental. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. Every day I ask forgiveness from God and from my daughter, Jaylene. Soy una persona creyente de Dios. I'm a person who believes in God. Y reconozco hoy que todos y todas, muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Aún así, desde este lunes permanecerá en prisión para toda su vida, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Durante la audiencia, el juez encargado de dar sentencia describió a este caso como uno de los más aterradores que ha visto. Informó Mía Sabeli Carrera. El alza del IVA del 12 al 15% suma la segunda demanda de inconstitucionalidad. Esto luego de que la Cámara de Comercio de Guayaquil presentó esta acción judicial al considerar que la Asamblea Nacional se extralimitó en funciones al crear y modificar impuestos sin que esto sea su potestad. La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó una acción judicial contra el alza del IVA del 12 al 15%. El presidente del gremio considera que existe una inconstitucionalidad, alegando que en el proceso de debatir y aprobar el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, el Pleno de la Asamblea Nacional cayó en la ilegalidad de crear y modificar impuestos, lo que no es parte de sus facultades. Lo que vimos fue un proceso en el cual la Asamblea Nacional es la que genera los impuestos. Eso no está permitido por la Constitución. Entonces, independientemente de si los impuestos son buenos o malos, que eso es otra discusión y que ya nosotros nos hemos pronunciado,
también estamos hoy hablando de las formas, el cómo. El fin no justifica los medios. El país necesita seguridad jurídica, de que cuando se toman decisiones o cuando se implementan políticas, tiene que hacérselo siempre respetando la Constitución. El representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil además cuestiona la mala reputación que la incertidumbre jurídica le daría al país ante los inversionistas extranjeros, que deben ceñirse a los cambios inesperados en las leyes del país que afectan sus negocios. Porque la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión. Y hoy el país, así como necesita luchar contra la inseguridad, necesita atraer inversión para poder generar empleo. Y la inseguridad jurídica, la inestabilidad, lo que hace es ahuyentar la inversión. Y para que haya más empleo tiene que haber inversión. Esa es la ecuación lógica de la economía, porque contratar a alguien cuesta dinero, alguien tiene que invertir para contratar personas. Además, el gremio considera que la subida de 3 puntos al IVA impactará en los costos de los diferentes procesos productivos, industriales y económicos, que no solo impactarán en los bolsillos de los empresarios, sino también de los ciudadanos. Más impuestos va a tener una afectación en la economía. Es cierto que algunos productos de la canasta básica no gravan IVA, sí, pero también la economía es concatenada y obviamente en otros bienes tiene un impacto, y las empresas que elaboran productos de la canasta básica pues también compran pues con IVA más alto, y también se pueden encarecer otros productos, es decir, sí, lo termina pagando el consumidor. La Corte Constitucional del Ecuador, al ser el máximo organismo de control, interpretación y administración de justicia, deberá analizar este segundo pedido en relación al IVA. Sin embargo, se desconoce el tiempo en que la entidad se pronunciará. Esto tomando en cuenta que el alza del IVA al 15% entra en vigencia el 1 de abril. Respetando los tiempos de la Corte y los tiempos que da la ley, en 6 meses esto está zanjado. Pero la Corte, en los casos precedentes, se ha demorado 6, 8, 9, 10 años, un promedio de 6 años, más o menos. Y en caso de declararse inconstitucional, ¿qué pasará con los fondos que ya hayan sido recaudados? El problema es que luego de muchos años, tal vez otra Corte Constitucional va a venir y va a decir que es inconstitucional, y van a decir que dejen nomás, que lo que está cobrado ya no hay que devolver. Informó Maite Morán. Comisionados del concurso para la designación del defensor público fueron amenazados contra su seguridad y la de sus familias mientras sesionaban en vivo. Disculpen, acabo de recibir un mensaje. Por favor, les pido abrir a todos ustedes los correos electrónicos institucionales. En shock dejó un mail que llegó este lunes 18 de marzo a la Comisión para seleccionar al defensor público. El correo contiene amenazas a la integridad de las comisionadas y sus familias. La sesión se desarrollaba en vivo. Comisionada Chamorro y Cadena, cuidado con las motos. Llamen a ver cómo están sus hijos antes de la sesión de hoy. Cuidado, señores comisionados. El hecho generó temor en los miembros de la comisión, pero aún así siguieron adelante con la sesión del día. Número CSS-DP 006-2024. La comisión aprobó una resolución para que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoque a la fase de impugnación ciudadana. Este es el último paso antes de elegir al defensor público. Es momento de que continuar. No nos van a mí no me van a doblegar con amenazas. Es un acto cobarde que se metan con mis hijos, con mi familia. Pero quiero decirles que yo no tengo miedo y voy a poner la denuncia, y mañana presentaré el amicus a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie y frenar también los abusos de las acciones de protección y todo lo demás. El concurso habría sido interrumpido en febrero por una acción de protección, pero el 15 de marzo se archivó el recurso judicial. Por ello, la comisión decidió continuar con el proceso. Los mejores puntuados son Rodrigo Frías con 96.46 puntos. Seguido está Byron Guillén con 83.46 puntos. Y en tercer lugar, Cristóbal Ballesteros con 80.07 puntos. Informó Valeria Navarro. Una de las piezas claves en las investigaciones por el presunto delito de delincuencia organizada, Mayra Salazar, brindará su testimonio anticipado.
La Fiscalía incluyó dentro del programa de víctimas y testigos a Mayra Salazar para que brinde su testimonio anticipado. La exdirectora de comunicación de la Corte Provincial del Guayas es una pieza clave en las investigaciones de los casos Metástasis y Purga. Es señalada como la operadora que permitía que existan vínculos entre jueces, narcotraficantes y políticos. Su versión es relevante, pues sus chats han permitido develar la presunta trama de delincuencia organizada. Solicito se digne señalar día y hora para que se recepten los testimonios anticipados de la abogada Lidia Saravia y Mayra Salazar, mayores de edad, quienes actualmente se encuentran ingresadas en el sistema de protección de víctimas y testigos, en calidad de testigo y procesada respectivamente. La fiscal Lidia Saravia, quien también brindará su testimonio anticipado, estuvo a cargo del caso de lavado de activos en contra del narcotraficante Leandro Norero, quien planificaba atentar contra la vida de la fiscal, según los chats. Ahora, los testimonios que se den podrían denotar en más personas involucradas. Hasta el momento son 52 procesados por el caso Metástasis y 13 en el caso Purga. Informó Valeria Navarro. Ni el expresidente de la República, Guillermo Lasso, ni el exministro del Interior, Patricio Carrillo, al igual que el exsecretario de la Presidencia, Fabián Pozo, acudieron a rendir su versión en la Fiscalía por el caso Metástasis. Todos señalaron que no recibieron una notificación formal. Lasso lo hizo a través de un documento que se presentó su abogado, en el que expuso que podrá colaborar con la justicia desde el 25 de marzo porque se encuentra fuera del país y a través de vía telemática porque vive en la ciudad de Guayaquil. Con esto nos vamos a un nuevo corte, ya regresamos. A finales del 2024, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, asegura que estará listo el plan para la reorganización del comercio autónomo de la ciudad. Reiteró que los controles del espacio público continuarán. No niega que la capacidad de vendedores informales que se han tomado las calles y aceras de Quito rebasan la capacidad de control de las entidades municipales. Sin embargo, el alcalde Pavel Muñoz fijó la fecha para concluir con el plan de regularización del comercio autónomo. Por eso es que me estoy comprometiendo que hasta junio, en realidad esto podría extenderse hasta final del año en los más complejos, terminemos de regularizar el 100% de los puestos en los mercados. La principal acción es que aquellos comerciantes no regularizados puedan formalizar su trabajo e ingresar a ocupar aquellos puestos que permanecen vacíos en los mercados. Por lo tanto, la idea es que a la gente que está vendiendo afuera le digamos, entre a esos puestos que están vacíos en el mercado, Santa Clara o cualquier otro, y después tenemos más fundamento para controlar de manera fuerte, enfática, alrededor de los mercados. El control en los exteriores de estos centros de abasto es otra prioridad, pues en muchos de los casos los ciudadanos compran por fuera y no ingresan al mercado, generando una competencia desleal. Si hay comercio autónomo fuera de los mercados, lo estamos retirando. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza que impide que haya venta autónoma fuera de un perímetro alrededor de los mercados, lo cual tiene todo sentido y toda lógica, porque necesitamos permitir que la gente entre a comprar en los mercados. El burgomaestre aseguró que los controles se incrementarán y exhortó a la ciudadanía para hacer su parte. No compre usted en los sitios que sabemos que no están habilitados para comercio. Por ejemplo, fuera de las paradas de metro, por ejemplo, fuera de los mercados, por ejemplo, en algunos sitios donde claramente es reñido con la normativa municipal que se esté vendiendo. En Quito informó Adriana Rojas. En el norte de Quito, un choque entre dos vehículos dejó 4 personas heridas, una de ellas de gravedad. Uno de los carros implicados transportaba perros. Las mascotas salieron ilesas, pero fueron llevadas a un control veterinario. Sucedió en el cruce de las calles Granda Centeno y Domingo de Brieva. En el punto, 2 vehículos impactaron dejando 4 personas heridas. La más grave, el conductor de esta furgoneta tipo minivan que transportaba perros. Aparentemente un choque lateral angular entre 2 vehículos. Producto del accidente, 4 personas heridas. Mientras en el auto viajaban 2 mujeres y el conductor, 2 de los cuales fueron llevados a una casa de salud para su respectiva valoración médica.
El auxilio estuvo a cargo de paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. Están 3 personas ambulatorias que igual fueron valoradas por personal de Cruz Roja de las ambulancias y fueron transportadas a casas de salud. Una persona que se encuentra un poquito más crítica, que también fue valorada y fue transportada a casa de salud. Luego de evacuar a los heridos, procedieron a rescatar a las mascotas. En el carro iban 7 perritos de diferentes razas que minutos antes fueron retirados de las casas de sus dueños. Aparentemente ninguno sufrió lesiones graves, sin embargo fueron trasladados a un centro veterinario para un control preventivo. Fueron valorados por una persona que pasaba por el lugar, quien refirió que era veterinaria. De igual manera, por la empresa que se encarga de ellos, están siendo transportados a una casa de salud para posterior valoración. Peritos del CIAT llegaron para tomar procedimientos y realizar el informe pertinente y determinar el grado de responsabilidad de los 2 conductores. El vehículo tipo sedán Corona avanza en sentido occidente-oriente y el otro vehículo tipo furgoneta gira a mano izquierda. Mientras los habitantes del sector indicaron que no es el primer choque, que en la Granda Centeno en sentido occidente-oriente hace falta un rompevelocidades para prevenir siniestros de tránsito. Vuelto una vía de alta velocidad, realmente no sé si pueden incluir radares o algo que ayude a que exista más control, ¿no? En Quito informó Iván Casamen. Un proyecto de ordenanza sobre la seguridad vial pasará a primer debate en el Consejo Metropolitano de Quito. El objetivo principal es implementar acciones para reducir los siniestros de tránsito en vías como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Con la consigna de salvar vidas es como inició la construcción de un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo principal la seguridad vial, como un componente fundamental de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Y esto implica delegarle a la Secretaría de Movilidad elaboración de un plan local de seguridad vial. El concejal Wilson Merino presentó el proyecto elaborado por varios colectivos. Lo fundamental es que se implementen acciones para prevenir y disminuir de manera sistemática y sostenida los accidentes de tránsito. Tener esta ordenanza como un elemento estructurador para hacer frente a la principal causa de muerte en adolescentes, que son los accidentes de tránsito. En la ordenanza se buscan alternativas para la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva por los altos índices de siniestros. Según el alcalde, las acciones que han implementado y controles para reducir la velocidad han dado sus frutos. 9 días sin fallecimientos en la Simón Bolívar. Hemos desarrollado un sistema para que bajemos la velocidad. Para el concejal Merino faltan acciones y por ello espera que la ordenanza sea tratada en primer debate lo más pronto. La Simón Bolívar, por ejemplo, es un desafío multidimensional. Necesitas infraestructura segura que hoy por hoy no se cuenta. Necesitas una campaña permanente de cultura ciudadana que no existe. Y necesitas normativa clara que permita poner orden en la ciudad. Los colectivos por la movilidad segura también presentaron propuestas sobre las capacitaciones a conductores y campañas educativas desde los más jóvenes. Son campañas que ya deben ser a largo plazo, que se debe incorporar en la educación transversalmente, educación vial, entonces los niños van a tener mejor cultura. Además recomiendan la articulación de instituciones y empresas metropolitanas que están al mando del tránsito, transporte terrestre y movilidad sostenible. Antes de finalizar, les contamos que aproximadamente a las 19 horas de este lunes se accidentó una avioneta ultraligera de la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, al nororiente de Pichincha. El cuerpo de bomberos de este cantón se trasladó hasta el lugar tras conocer de la emergencia y asistió a 2 ciudadanos que presentaban heridas. Los mismos fueron trasladados a una casa de salud cercana.